mejora en las condiciones de vida a nivel global se ha ido dando en los últimos siglos. Este es un fenómeno que va a traer como consecuencia profundas consecuencias, va a traer efectos muy profundos en diferentes áreas del desarrollo de la humanidad. El fenómeno del envejecimiento a nivel mundial no tiene paragones, es completamente inédito, también es duradero e irreversible. En esta diapositiva ustedes pueden observar los diferentes porcentajes de población mayor de 60 años en diferentes partes del mundo. Para el año 2000, como ven ustedes, en la mayor parte de los países europeos, en Japón, que es probablemente el país más longevo, la población ya fácilmente ha superado el 20-25% del total constituido por adultos mayores, ya superaba ese porcentaje. Y para el año 2050 las cosas van a ser mucho más marcadas, mucho más marcadas, con incluso el Perú, con una población total, del total de la población, más del 20% constituido por adultos mayores, ¿no? Entonces, esto nos refleja que el envejecimiento poblacional es una realidad. La mayor parte de los países digamos, a nivel mundial, la mayor parte de los países a nivel mundial concentran su población en las zonas urbanas, no en las zonas rurales. La mayor parte de los adultos mayores en el mundo viven en países en vías de desarrollo, no en los países industrializados. Para el año 2025, 75% de ancianos vivirán en países en vías de desarrollo. Una realidad que todavía no ha sido tomada en cuenta por la mayor parte de los gobiernos de nuestra región. Las consecuencias del envejecimiento poblacional se van a dar en diferentes áreas, no solamente en el área económica, influenciando el crecimiento económico, las políticas de ahorro, inversión pública, privada, consumos, mercado laboral, pensiones, tributación y transferencias entre las generaciones. También en el área social, incidiendo en la salud, en la atención de salud, composición familiar, condiciones de vida, vivienda y migración. En el área política, influyendo en los patrones de voto y representación. Tradicionalmente, las poblaciones se han descrito como distribuidas en una pirámide. Disculpen un segundo. ¿Aló? Mauricio.
Bien, en esta diapositiva podemos ver la distribución de la población en el continente americano, América del Sur, América del Norte, Central y del Caribe. Lo más importante es observar cómo la pirámide poblacional con el paso del tiempo también ha ido cambiando, se ha ido modificando con un ensanchamiento de la parte media, una disminución del grupo de los pacientes, las personas jóvenes y un incremento de los adultos mayores. Hacia el futuro, la tendencia es que esta pirámide poblacional incluso se vaya a invertir, ¿no? Esto es lo que vamos a encontrarnos. Se debe básicamente al incremento en la población de los mayores de 60 años, considerados los adultos mayores. Este incremento tiene una evolución exponencial, es una curva hacia arriba. Y si uno hace el análisis de los diferentes subgrupos de edad, va a encontrar que es el subgrupo de los mayores de 80 años, el que tiene el crecimiento más rápido. Las tasas de envejecimiento en diferentes países de la región no son las mismas. En algunos casos, el envejecimiento se encuentra en una situación particularmente avanzada, por ejemplo, en lo que es Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Cuba, incluso Argentina, son los países que han tenido un crecimiento poblacional mucho más acelerado. En el Perú, la población de adultos mayores más o menos constituye el 13%, 12 al 13% del total, y es una población que habitualmente consume la mayor parte de los servicios de salud. Entonces, la población en Latinoamérica envejece de manera rápida, inexorable. Los adultos mayores en la región están en constante crecimiento. Para el año 2050 van a ser más de 181 millones. Estos cambios se deben a varias razones. En primer lugar, disminución de la tasa de natalidad, mejora de las condiciones de vida, condiciones sanitarias, prevención de enfermedades, sobre todo infecciones, malnutrición, anemia. Si uno se remonta a la historia, al pasado, va a encontrar de que las familias en el pasado eran multigeneracionales, eran familias en las cuales el número de hijos o la tasa de natalidad era bastante elevado, en gran parte porque la expectativa de vida era más baja, ¿no? Entonces, por una cuestión de protección de la especie, lo que se daba y también obviamente por la ausencia de métodos anticonceptivos de uso generalizado, eran las familias con numerosos hijos. Sin embargo, en el tiempo esto ha ido cambiando, ¿no? Las familias de ahora son habitualmente familias cortas, pequeñas, que no tienen hijos o tienen como máximo 2 hijos. Entonces, en la transición demográfica, que es este fenómeno por el cual se modifica la distribución de la población, hay en primer lugar, en una fase inicial, una disminución de la tasa de mortalidad infantil, que es el evento más importante, el primer evento que ocurre en el envejecimiento demográfico. El número de niños que fallecen comienza a reducirse. Esto va a dar como consecuencia una mayor presión sobre los recursos del hogar, puede generar pobreza, debido a que el número de niños sigue siendo alto todavía. Pero ya en fases avanzadas, conforme pase el tiempo y una sociedad sigue envejeciendo, se va a observar una reducción de la tasa de natalidad, lo cual, sin embargo, podría generar también condiciones de pobreza debido a la dependencia que tienen los adultos mayores del apoyo de sus hijos, lo que origina repercusiones negativas sobre su calidad de vida. Este modelo es el modelo de transición demográfica. En el modelo de transición demográfica, vamos a ver, hay una primera etapa que es el régimen demográfico antiguo, ¿no? En la cual las tasas de mortalidad sufrían variaciones, generalmente como consecuencia de brotes epidémicos, epidemias y pandemias, con una gran cantidad de niños, una población infantil numerosa, pero también una elevada tasa de mortalidad infantil. Una segunda etapa en la cual la tasa de mortalidad infantil se reducía, el número de niños todavía seguía siendo alto,
Una segunda etapa en la cual hay una disminución de la tasa de natalidad. Ya no solamente baja la mortalidad infantil, sino la tasa de natalidad también se reduce, como ven en esta diapositiva. Y una tercera etapa en la cual el número de fallecimientos, como también el número de niños, es muy bajo y la población continúa envejeciendo. Justamente ya nos estamos o estamos dentro de esta etapa del denominado régimen demográfico moderno. Primer evento, entonces, tasa de mortalidad infantil, en el caso de nuestro país, en descenso, sostenido, y más bien esperanza de vida al nacer en aumento, también sostenido. Actualmente la esperanza de vida al nacer en el Perú ya está entre los 76, 77 años, bordeando los 76, lo cual es mucho mayor de la esperanza de vida al nacer del siglo pasado. Latinoamérica y el Caribe es una región muy heterogénea, ¿no? Cada país tiene una realidad diferente. Los cambios en las tasas de natalidad generalmente han comenzado en los estratos socioeconómicos más altos. En la transición demográfica está más acentuada en países con mayor nivel de desarrollo y al interior de estos, en los estratos socioeconómicos más altos. Se han generado, sin embargo, profundas desigualdades sociales con una repercusión en los grupos más vulnerables. Hacia el futuro, y bueno, es una tendencia que también se ha visto en varios países, vamos a encontrarnos con el denominado crecimiento demográfico cero o regresivo. ¿Qué significa esto? Que hay varios países del mundo en los cuales el número de nacimientos es menor respecto al número de personas que fallecen. Esto ya se ha visto en algunos países europeos, en Japón se está viendo, en nuestro continente, en Uruguay también se ve lo mismo, lo cual nos va a llevar pues a una contracción de la población e incluso hacia el futuro, una desaparición de la población de un determinado país. Eso se denomina segunda transición demográfica. Son aquellos países en los cuales ya el nivel de fecundidad es inferior al nivel de reemplazo, países en los cuales se incrementa la duración de la etapa previa a la formación de la familia. En el Perú ya estamos en esa parte, o sea, estamos encaminados hacia eso, por razones personales o por razones profesionales, laborales. Se incrementa la duración de la etapa previa a la formación de la familia, se posterga o se decide no tener hijos, aumenta el número de uniones consensuales, disminuye el número de matrimonios, aumenta la tasa de divorcio y de separaciones, y las estructuras familiares son generalmente múltiples, con presencia de generaciones, varias generaciones en el mismo hogar. El uso generalizado de los métodos anticonceptivos también es común, y la aparición del fenómeno de la migración del campo pues a la ciudad. Una diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo es que los países desarrollados primero se hicieron ricos y después comenzaron a envejecer. Los países en vías de desarrollo envejecen siendo todavía pobres. Los factores sociales de envejecimiento entonces se van dando de manera gradual y progresiva en cada sociedad. Hay una mayor representación de las edades intermedias en las grandes ciudades, envejecimiento prematuro del campo. Esto se debe a la migración de la gente joven hacia las grandes ciudades en búsqueda de oportunidades laborales y también de estudios.
En las zonas más alejadas del Perú es común encontrar una alta representatividad de adultos mayores. Hay, sin embargo, diferentes desajustes en los sistemas de protección social en la región, desigualdades, un mayor riesgo de enfermedad, desempleo y discapacidad. Hay personas que todavía no están incluidas en el sistema del Seguro Integral de Salud, un Seguro Integral de Salud que seguramente trabaja a pérdida porque no tenemos una buena base de recaudación tributaria, que ya le hemos comentado, debido a la informalidad de nuestra economía. En muchos casos, los adultos mayores reciben pensiones, pero estas pensiones son insuficientes para poder cubrir sus necesidades y tienen que seguir trabajando o depender de la ayuda o del apoyo de otros familiares. Las calificaciones de las personas mayores debido a su bajo nivel de instrucción también juegan en contra. Esto impide que puedan acceder a mejores oportunidades laborales. Se han dictado una serie de medidas para evitar la discriminación por edad en el trabajo, brindar facilidades de capacitación y mejorar la oferta del empleo. En el futuro se observará un progresivo envejecimiento de la fuerza laboral. Esto podría producir una menor productividad y crecimiento económico. La situación se complica ante el aumento del empleo informal entre los jóvenes. En algunos países se han creado programas de pensiones no contributivas con un aporte modesto y uniforme a fin de cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen el caso de pensión 65, que es una pensión no contributiva, o sea, es una pensión que reciben personas que nunca contribuyeron con impuestos al erario nacional. Los emprendimientos, en el caso de varios países de la región, se observan que se otorgan créditos para facilidades de pago a las personas mayores. Estas organizaciones de adultos mayores pueden calificar como ONG para iniciativas benéficas. Se brindan facilidades para constituir microempresas formadas por adultos mayores. Comienza a ser tomada en cuenta esta realidad en la agenda política de la región, pero siempre debemos de cautelar dos principios básicos en la protección social, que son la universalidad y la solidaridad. La transición epidemiológica es la consecuencia de lo anterior, es el cómo cambia el panorama de las enfermedades o los problemas de salud que afronta cada sociedad. Esta transición epidemiológica implica una disminución en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, malnutrición infantil y más bien incremento en la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, lo cual se debe a diferentes motivos, como por ejemplo la modificación de los estilos de vida de la región, así como también la falta de acceso a los servicios de salud para muchos adultos mayores. Nuevos problemas de salud han aparecido, o sea, enfermedades crónicas invalidantes, progresivas, mal llamadas degenerativas o de índole no transmisible, que coexisten con problemas incluso de naturaleza infecciosa. El sector salud, en este caso, en nuestra región y en el Perú sobre todo, tiene un enfoque netamente curativo, no hay mucho énfasis en la prevención de las enfermedades. La mayor parte de los fondos se destinan a gestantes, niños. En los servicios se observan frecuentemente discriminación, maltrato y errores de manejo. No se cuenta con todos los niveles de atención sanitaria para el adulto mayor. Faltan tecnologías, medicamentos, suministros y no existe suficiente cantidad de médicos especialistas en todos los servicios. La formación del personal sanitario también está cada día peor. Se encuentra en declino. Actualmente existen 26 facultades de medicina en nuestro país. Las políticas de formación de recursos no surgen de políticas globales de salud. La educación se sigue rigiendo por leyes del mercado, aumentando el número de facultades, cursos, muchas veces sin regulación ni control. Ha mermado esto la calidad de la educación, especialmente la educación médica.
incluyendo la selección de profesores, que es un tema que debería revisarse. Extrema variabilidad en la distribución del personal calificado y desvalorización del trabajo. Algunos programas de formación no incluyen a la geriatría. Son pocas las facultades de medicina que tienen un curso de pregrado en geriatría. Y por último, se ha creado una nueva carrera que es la gerontología, que tiene alcance universitario, pero que todavía no goza de una buena definición y oportunidades laborales. El problema, por lo tanto, no son los adultos mayores, es más bien la escasa preparación de las personas, las sociedades y el trato de los estados hacia los adultos mayores, que no permite satisfacer sus necesidades con eficacia y prontitud. Para terminar, algunos conceptos importantes. Quizás el más importante de la reunión de hoy es el concepto de envejecimiento saludable, activo, exitoso, productivo, llamado también envejecimiento ideal. Un concepto que establece que el envejecimiento libre de discapacidad, enfermedad y factores de riesgo para discapacidad es posible. Sabido es de que ha aumentado la expectativa de vida al nacer. Sin embargo, no siempre los pacientes mayores envejecen bien. Más bien envejecen con discapacidad, envejecen con fragilidad. Queremos lograr un envejecimiento saludable. Para eso buscaremos comprimir la morbilidad hacia el final de la vida, o sea que el paciente tenga un mayor número de años libres de discapacidad. Para poder lograr eso, el envejecimiento exitoso, que no solamente se fundamenta en una buena capacidad funcional, física y cognitiva, sino también en el mantenimiento de actividades sociales, relaciones interpersonales, actividad productiva, roles comunitarios, una buena capacidad de adaptación, denominado resiliencia. Tenemos que trabajar a lo largo de la vida con la protección del capital o carga genética que cada persona tiene desde el momento que nace. Para ello tenemos que incidir en estilos de vida saludables, prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas, porque eso nos va a permitir alcanzar el envejecimiento exitoso. Actualmente el 10-15% de la población latinoamericana alcanza este objetivo. Algunas recomendaciones generales que, bueno, están en todos los libros, revistas que tienen que estar leyendo ustedes. No se conformen con las clases. Eso es un gran error de la educación médica actual. El alumno solamente lee las diapositivas del profesor. Eso está muy mal. Evitar el sobrepeso, practicar siempre ejercicio físico. El entrenamiento mental, o sea, la actividad mental regular, protege nuestro cerebro contra los efectos del envejecimiento cerebral y puede reducir el riesgo de sufrir demencia. Controlar los factores de riesgo vasculares, evitar tóxicos, mantener buenos lazos familiares, formar parte de redes sociales y una buena autopercepción de la salud. Para terminar, podemos concluir que el envejecimiento poblacional es un fenómeno de alcance mundial. No tiene paragones, no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, es duradero, irreversible y va a traducirse en muchas consecuencias en todos los ámbitos de la vida humana. Nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, también envejecen. Todavía no ha superado los retos de una región en desarrollo. El envejecimiento exitoso es una posibilidad para todos. Obviamente, es posible, pero para eso tenemos que abordar el problema tempranamente, distribuyendo de manera adecuada los pocos recursos con que contamos y un enfoque distinto, un enfoque que sea más preventivo e integral de la salud. Para eso se requiere definir en cada país de nuestra región una política global de envejecimiento, un plan maestro, una política de Estado, no que cada gobierno, como sucede lamentablemente, ¿no? Cada gobierno viene con cosas nuevas, empieza siempre con un diagnóstico y queda en eso, pero no se hace un plan proyectado hacia los próximos 5, 10, 20, 50 años, un plan que lleve no solamente fechas, sino también actividades, objetivos y responsables. Cuando uno hace un plan, tiene que tener eso. Número del plan,
el tema del plan, objetivos, actividades responsables, de tal manera de que se pueda hacer un cronograma del cumplimiento de esas actividades que forman parte de un plan. No solamente eso se aplica para lo que es el envejecimiento, ¿no? Sino para todo, o sea, políticas de inversión económica, incluso ahora que estamos de moda con el tema del fútbol peruano, ¿no? Tiene que haber un plan, pues si no tenemos plan, si no tenemos, repito, número, tipo o objetivo o tema del plan, objetivos, actividades, responsables, fecha de cumplimiento. Si no tenemos un plan organizado, eso cualquiera lo puede hacer en un Excel, ¿no? Muy sencillo, no vamos a poder lograr nada porque simplemente estamos supeditados al vaivén de la política y eso a nuestro país definitivamente no le ayuda. No sé si hubiera alguna pregunta o comentario al respecto. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Gracias. Cuando dice ahí el ejercicio, ¿no? Para mantener una buena salud mental, yo me pregunto si el hecho de ver televisión perjudica a que tenga una buena salud mental en el caso del adulto mayor. Más que perjudicar, no aporta. No aporta más allá de la estimulación sensorial. Cuando hablamos de ejercicio mental, se refiere a actividades lúdicas, sobre todo, en las cuales la persona pueda poner en marcha su razonamiento, pueda resolver problemas. A eso se refiere. Incluso en el aprendizaje de nuevos idiomas. Después de los 50 años, se ha demostrado que puede ayudar a prevenir o retrasar el deterioro cognitivo en las personas mayores. A ese tipo de actividades se refiere. Actividades lúdicas, juegos de mesa, crucigramas, pupiletras, sopa de letras, sudoku, ese tipo de actividades junto con el aprendizaje de nuevos idiomas o aprendizaje de nuevas carreras, ¿no? Hay cursos libres para los adultos mayores, incluso que son dictados por varias universidades. A ese tipo de cosas se refiere. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entramos en break. Nos vemos en 10 minutos para la presentación del seminario. ¿Quién expone hoy día? Yo, doctor. Ok, Milagros, en 10 minutos, por favor, anda subiendo tu presentación. Gracias. Ya, doctor.
Bien, Milagros, ¿podríamos comenzar? Sí, doctor. No sé si se puede ver la diapositiva. ¿Me confirma, por favor? Sí, sí, se ve bien y se escucha. Adelante. Ya, doctor. Ya, buenas tardes, doctor Lama, compañeros. Voy a continuar con el seminario. Mi nombre es Milagros Doctor. Me corresponde el seminario sobre cirugía en el adulto mayor. Comenzamos con conceptos básicos, ¿no?, sobre cirugía y adulto mayor. La OMS lo define como todo procedimiento realizado en el quirófano que va a permitir la incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido, y esta generalmente va a requerir anestesia regional o general o sedación profunda para controlar el dolor. También adulto mayor, la OMS lo considera toda persona adulta mayor, mayor de 60 años, y según la Organización Panamericana de la Salud lo considera más de 65 años. Entonces, pasamos a una breve introducción. El aumento de la expectativa de vida y la disminución de la natalidad han llevado a un incremento significativo del promedio de edad en la población, como el doctor también ya lo mencionó, ¿no? A nivel mundial hay un incremento significativo de la población adulta mayor. Y esto pues también nos dicen, ¿no?, las estadísticas que para el 2050 se va a triplicar el número de adultos mayores con necesidades de cuidados a largo plazo. Y alrededor de un tercio de los pacientes geriátricos se someten a un procedimiento quirúrgico antes de su muerte, lo que hace necesario reconocer estos aspectos que son importantes relacionados al manejo perioperatorio, ¿no?, de este grupo etario. También la edad por sí misma no debiera ser considerada una contraindicación quirúrgica ni anestésica, ya que el mayor riesgo perioperatorio no está dado por la edad del paciente, ¿no?, sino porque eventualmente estas personas, adultos mayores, presentan múltiples comorbilidades. Entonces eso debería considerarse más no por la edad, ¿no? La cirugía no se contraindica por la edad, sino más bien por las comorbilidades. Y en comparación a pacientes jóvenes, los adultos mayores tienen significativamente más morbimortalidad perioperatoria, ¿no? Por eso que es muy importante establecer estas medidas de evaluación tanto pre como postoperatoria. Y tenemos acá la evaluación de riesgos quirúrgicos y el manejo postoperatorio o postcirugía del adulto mayor. Comenzamos con la evaluación preoperatoria. Y para eso hay que tener en cuenta que los pacientes adultos mayores, y en particular los adultos mayores frágiles, ¿no?, deben contar con una valoración geriátrica que sea integral. Va a constar con un especialista que es el geriatra, ¿no? Y el geriatra es el mejor especialista para determinar de que de repente el paciente tiene o no fragilidad o algún grado de fragilidad, ¿no? Y también con el apoyo de un equipo multidisciplinario. Vamos acá. Y en la evaluación preoperatoria se evaluarán 4 áreas que son muy importantes: el área biomédica, el área mental, el área funcional y el área social. Y también se va a evaluar la anestesia, ¿no?, los medicamentos y los exámenes preoperatorios. Mencionando cada una de estas áreas que son muy importantes, el área biomédica en la evaluación preoperatoria, en esta área se va a evaluar la presencia de enfermedades actuales en etapa aguda o crónica, ¿no? Y también va a investigar las enfermedades inaparentes o subdiagnosticadas, ¿no? Esto significa que puede que el paciente adulto mayor tenga enfermedades que son, por ejemplo, sintomáticas, ¿no?, inaparentes, pero hay que tener en cuenta y también para poder detectar factores de riesgo que puedan llevar a una posterior aparición de patologías o síndromes geriátricos. Y en esta área también se debe registrar y valorar todos los fármacos recetados o no al paciente, pero que está ingiriendo el paciente, si son apropiados o no para cada paciente, ¿no? También el otra área que se va a evaluar en el preoperatorio es el área mental,
y en esta área se va a evaluar el estado cognitivo y la esfera afectiva. Con respecto al estado cognitivo, va a incluir el estado de las funciones cerebrales superiores, como el lenguaje, la memoria, el juicio, las funciones ejecutivas, construcción visoespacial. ¿No? Y para esto se va a utilizar diferentes pruebas, como tenemos el Mini Mental Test de Stein, o el de Montreal, o el test de Pfeiffer, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el test de Pfeiffer, que es así, es básico, ¿no? Consta de 10 preguntas, el cual, por ejemplo, la primera pregunta es cuál es la fecha de hoy, qué día estamos, ¿no? En qué lugar estamos, son preguntas básicas, y el cual después es que tiene de 0 a 2 errores, es una valoración cognitiva normal, de 3 a 4 un deterioro leve, de 5 a 7 errores, un deterioro moderado, y de 8 a 10 tiene un deterioro severo, ¿no? Esto va a depender también del nivel de educación del paciente. Por ejemplo, si es que su nivel educativo es bajo, ¿no? Entonces admite un error más de estos 10, un error más, y si el nivel educativo es alto como universitario, entonces admite un error menos. Entonces así se va a evaluar el área mental, la esfera cognitiva. Y las condiciones afectivas también van a evaluar si existen trastornos en el ánimo o la ansiedad, y también para ello se utilizan escalas, como por ejemplo la escala de depresión de Yasevich. Acá tenemos una imagen, ¿no?, de esta escala de Yasevich, la cual va a constar también de preguntas, ¿no? Si se siente básicamente satisfecho con su vida, se aburre con frecuencia, se siente inútil, y así sí, no, va respondiendo, ¿no? Entonces con esas escalas se miden diariamente. Y luego tenemos el área funcional, donde se va a evaluar las capacidades para realizar actividades de la vida diaria, en el cual se van a distinguir 3 categorías de actividades: las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, las actividades avanzadas de la vida diaria. Entonces, las actividades básicas, estas actividades, ¿no?, van a ser, por ejemplo, son las actividades básicas que el paciente o la persona adulta mayor puede realizar sin necesidad de apoyo de terceras personas, y son, por ejemplo, bañarse, vestirse, desplazarse, comer, ¿no?, controlar esfínteres, ir al baño. Y estas se van a medir también con el índice de Katz o el índice de Barker. Tenemos acá las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas también le van a permitir vivir sin necesidad de apoyo de terceras personas, pero en una vivienda independiente. Por ejemplo, uso del transporte público, manejo de dinero, cuidado de la casa, no usar el teléfono, hacer compras, por ejemplo, preparar la comida. Y esto se va a valorar con la escala de Lautenibro. Tenemos acá las actividades avanzadas de la vida diaria, que ya son actividades de mayor complejidad, por ejemplo, realizar viajes largos, conducir vehículos, navegar en internet, o actividades laborales remuneradas de cierto grado de dificultad. Entonces, estas son las actividades para evaluar el área funcional. Seguimos con el área social, en el cual se van a evaluar tanto los recursos sociales como la participación social. Los recursos sociales tenemos, pueden ser formales o informales. Formales, la posición, por ejemplo, de una jubilación, si puede acceder o no a programas especiales para adultos mayores, no, ya sea un centro de salud más cercano, o los informales, si por ejemplo tiene una pareja o tiene parientes o amigos que le puedan proporcionar ayuda en el caso que lo necesite, por ejemplo en el postoperatorio. La participación social incluye actividades recreativas y deportivas. Y tenemos acá la evaluación preoperatoria también sobre la anestesia, también se tiene que evaluar. Este artículo, que es del año 2015 de Chile, nos menciona que las muertes debido solo al efecto de la anestesia son muy raras a cualquier edad. O sea, significa que han realizado estudios y las complicaciones de la anestesia no han encontrado relación con la edad. Entonces,
es igual, los riesgos van a ser iguales para la persona joven como para la adulta mayor, ¿no? Sin embargo, va a haber diferencias, sí, en cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica de algunos medicamentos en el adulto mayor. Y también por eso se menciona que solo un anestesista con experiencia en adultos mayores estará capacitado para tomar esta decisión si se procede o no con la cirugía. Luego, con respecto a los medicamentos, es deber del geriatra, junto con el equipo quirúrgico, el conocer y decidir sobre la conducta que se va a tomar sobre los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos medicamentos que se indican para patologías como el Parkinson, ¿no? Y tienen riesgo cardiovascular, entonces todo eso se tiene que evaluar. También, por ejemplo, otros medicamentos con efectos anticolinérgicos también se pueden asociar con complicaciones como el delirio, por ejemplo, ¿no? También se debe tener en cuenta sobre el uso, por ejemplo, de benzodiazepinas o corticoides o anticonvulsivantes. Entonces, luego los exámenes preoperatorios. Las pruebas clásicas de laboratorio pueden mostrar anormalidades, sí, en los resultados en el paciente adulto mayor. Y estas nos dicen que estas, de repente en estos exámenes, no son mejores predictores de complicaciones, no son mejores, y lo mejor que se puede, lo mejor que se puede hacer acá es una buena anamnesis o examen físico, que es la valoración funcional, ¿no? O sea, no se debe pedir exámenes de laboratorio basados exclusivamente en la edad del paciente, ¿no? Sino que se debe hacer una buena anamnesis, un examen físico para de repente, para saber si es que el paciente pueda o no ser sometido a una cirugía. Acá tenemos los cambios fisiológicos del envejecimiento y sus efectos en el perioperatorio. Y tenemos varios cambios dependiendo al sistema. Por ejemplo, en el sistema general, ¿no? Los cambios que se dan, los cambios fisiológicos en los adultos mayores, es que va a haber una disminución de la masa muscular esquelética y también una disminución de la termorregulación, lo cual va a provocar cambios del volumen de distribución de riesgos, toxicidad de fármacos, una menor recuperación funcional. En la piel también, ¿no? Va a haber una disminución de la revitalización y una disminución de la vasculatura dérmica, y por lo tanto va a haber una disminución en la curación de heridas. Cardiovascular también, ¿no? En todos los sistemas en realidad va a haber un cambio con respecto al envejecimiento en los adultos mayores, ¿no? Con respecto a los cambios fisiológicos. Por ejemplo, en el cardiovascular también va a haber una mayor rigidez vascular, una mayor rigidez ventricular, una disminución de la frecuencia cardíaca máxima, disminución de patología coronaria, aumento de patologías coronarias. En el pulmonar, renal y el síndrome inmune, por ejemplo, va a haber una disminución de la función inmune y por lo tanto un mayor riesgo de infecciones, por ejemplo. Luego, los cuidados postoperatorios, tenemos el manejo del dolor, la movilización precoz, el manejo de catéteres y el delirio postoperatorio y la terapia anticoagulante. Esos son los puntos importantes que se deben tratar en los cuidados postoperatorios. Con respecto al manejo del dolor, frecuentemente se subtrata el dolor de los ancianos a las reacciones adversas, o sea, por temor a las reacciones adversas a veces no se trata el dolor, ¿no? A los pacientes que están posoperados. Entonces esto es una falta de ética, y también es de suma importancia que la prescripción analgésica sea la adecuada tanto en el tipo de medicamentos como en la dosis y en los tiempos de administración. La movilización precoz también de un adulto mayor posoperado, es muy importante la movilización, que debe ser lo más precoz posible para evitar las complicaciones que incluyen alteraciones, ¿no? Por ejemplo, en la capacidad cardíaca o aeróbica. También, por ejemplo, para evitar las úlceras por presión, las infecciones o atelectasias.
En el manejo apropiado de los catéteres, menciona que, por ejemplo, la presencia de una sonda urinaria se va a relacionar con infecciones, con delirium y con postración. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar este procedimiento del manejo de catéteres. Y si hay un temor de retención urinaria del paciente, se debe plantear la conveniencia de hacer un cateterismo intermitente o en forma transitoria. Hay que tener en cuenta que hay dos formas de cateterismo, ¿no? Por ejemplo, de sonda vesical. Una es la que es permanente, que dura más de 30 días, y la otra que es transitoria, que es como evacuatoria, ¿no? Que dura de 6 a 8 horas. Entonces, esta es la que convendría al paciente para evitar el riesgo de infección. Luego, también hay que tener en cuenta sobre los cuidados postoperatorios que el paciente después de una cirugía puede tener delirium postoperatorio, y eso es frecuente en los adultos mayores. Su incidencia es extraordinariamente frecuente, ¿no? En pacientes geriátricos y sobre todo en los pacientes adultos mayores más de 80 años. Y el delirium es un marcador de mayor morbimortalidad, de un deterioro funcional y una prolongación de la hospitalización. Y acá tenemos, bueno, hay dos tipos de delirium, ¿no? Uno que es el que hiperactivo, ¿no? Que se demuestra, por ejemplo, con agresividad, y el otro que es hipoactivo, y es el más difícil de diagnosticar. Es por eso que acá nos muestran los criterios para detectar el delirium de Seidman. Y acá tenemos 4 puntos importantes: la alteración de la conciencia con disminución para centrar, mantener o dirigir la alteración adecuada, cambio en las funciones cognitivas y alteración perceptiva. La alteración se presenta en corto periodo de tiempo, en horas o días, o tiende a fluctuar durante el día. Y el otro punto es la demostración a través de la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios de una etiología orgánica. Entonces, de acuerdo a estos puntos, se van a dar también estos de acá, que son el test de CAM para el delirium. Tenemos la falta de atención 1, el comienzo agudo, curso fluctuante, pensamiento desorganizado y alteración del nivel de conciencia. De acuerdo a estos 4 puntos, tenemos si se sospecha de delirium, si tiene el primero y el segundo, A y B, y ya sea uno del tercero o el cuarto, C o D, ¿no? Ahí se va a sospechar de delirium. Y según un estudio realizado por la Revisión Sistemática de Colaboración de Cochrane, mostró que solo la consulta geriátrica era efectiva para prevenir el delirium perioperatorio, y el uso profiláctico también de haloperidol en dosis bajas puede disminuir la gravedad y la duración de los episodios de delirio. Y por último tenemos un resumen. El objetivo de los cuidados preoperatorios y especialmente de los posoperatorios va a estar orientado en evitar el deterioro de la funcionalidad previa, ¿no? Que vino antes de la cirugía. Y también es clave la movilización precoz del enfermo, que sea total o parcial, y la supresión de todo reposo innecesario. Lograr también la mantención del estado cognitivo y de orientación y estimulación, previniendo el delirio. Y por último, tenemos que un trabajo en equipo con el geriatra y el equipo multidisciplinario de las distintas áreas quirúrgicas va a aumentar significativamente la probabilidad de éxito de una cirugía, ¿no? Para optimizar su calidad de vida mucho tiempo después del alta. Eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, gracias, Milagros. No sé si hubiera alguna pregunta para su compañera. ¿Alguna duda o comentario? ¿Qué cosa podemos resumir de esta presentación, ¿no? En primer lugar, creo que está sumamente claro por la exposición que ha hecho Milagros. El concepto de riesgo quirúrgico va más allá de una evaluación cardiovascular,
va más allá de un examen físico cardiovascular, un electrocardiograma, como normalmente o habitualmente estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Cuando se habla de riesgo quirúrgico, se refieren casi siempre a una evaluación del cardiólogo. El concepto de riesgo quirúrgico es más amplio. Implica valorar al paciente adulto mayor de forma integral, utilizando como ayuda las escalas de valoración geriátrica para tener un mejor perfil preoperatorio y poder tomar las mejores decisiones. En ese sentido, se han identificado algunas variables, ¿no?, pronósticas, como por ejemplo el estado funcional del paciente, la presencia del síndrome de fragilidad, por ejemplo, el estado mental, si presenta o no delirium, que son mucho más importantes que la edad, son mucho más importantes que la situación cardiovascular, incluso que las comorbilidades y la polifarmacia, ¿no? Estas variables pronósticas, como ha mencionado su compañera, nos deberían alertar a la necesidad de mejorar la preparación del paciente, especialmente si las cirugías son electivas. Ella en su presentación se ha centrado sobre todo en cirugías electivas. Las cirugías de emergencia tienen otras, digamos, características, porque son cirugías en las cuales tenemos que actuar de manera rápida. Habitualmente no hay ese tiempo disponible para poder hacer toda esta valoración previa, compleja, pero útil. Y en este caso, en el caso de la cirugía de emergencia, la probabilidad de complicaciones siempre es más alta, ¿no? Incluso las tasas de mortalidad son mayores. Algunas recomendaciones generales adicionales son, por ejemplo, no dejar pasar por alto la valoración nutricional, el empleo de antibióticos profilácticos para los tipos de cirugía que lo requieran, el empleo de prevención de la trombosis venosa profunda, que es fundamental, por ejemplo, en el caso de cirugía ortopédica de cadera, y utilizar en la medida de lo posible la menor cantidad de fármacos. Habrán protocolos específicos para reemplazar ciertos medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes orales por heparina o uso de corticoides como prednisona por hidrocortisona endovenosa o reemplazo de antidiabéticos orales por insulina. Esos protocolos específicos dependerán de cada paciente. ¿No hay preguntas? Listo, entonces no hay pregunta, nos estamos volviendo a ver la próxima semana. Una recomendación, un encargo por parte de la doctora Rosa. No olvidar, por favor, subir sus presentaciones, sus PPT de cada seminario. No olvidar subirlo a la carpeta archivos del grupo, archivos generales. Ustedes van a encontrar una carpeta en la parte superior donde dice seminarios del grupo 1. Por favor, no olvidar subir sus PPT para poder tener la evidencia también de su presentación. Eso es una recomendación que nos ha dado el Departamento Académico de Medicina. No olvidar, por favor, subir su PPT. Buen fin de semana para todos. Cuídense mucho. Doctor, muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor.